Mi nombre es María Griselda Mayagoitia Cueva, estudiante de la Escuela Normal Superior de Jalisco en la especialidad de matemáticas, y el día de hoy tenemos a presentarles un breve tutorial de cómo usar la aplicación de GeoGebra para la graficación de funciones de cualquier tipo. Como matemáticos es imprescindible tener una visualización gráfica de cómo se comportan las ecuaciones o funciones con las que estamos trabajando. Esto nos permite tener a la mano bastantes herramientas visuales con las cuales podemos deducir o analizar el comportamiento y el porqué de este comportamiento gráfico debido a la estructura de dichas ecuaciones o funciones. Bueno, esta es la interfaz de GeoGebra, es muy sencilla de descargar. De igual forma está la versión en línea, la cual se puede usar desde el buscador de Google y ingresar, y online se puede trabajar con esta valiosa herramienta. Esta es la interfaz. En la parte superior vienen distintas opciones en las cuales nos permite trabajar con este eje cartesiano. Y en la parte inferior viene una pestaña en la cual nos solicita ingresemos una entrada. Bueno, ¿qué entrada vamos a colocar aquí? Pues directamente la ecuación o función con la que vamos a estar trabajando, con la cual queremos visualizar. Vamos a comenzar con una ecuación lineal en la cual f de x, esta función lineal, va a ser igual o directamente proporcional a x. Y como pueden ver, aún sin darle enter, ya GeoGebra nos arroja la visualización de cómo se va a describir esta función, en la cual decimos que nuestra variable dependiente es directamente proporcional a x. ¿A qué nos referimos con esto? A nuestra variable independiente. A que cada uno de estos puntos o cada uno de los valores que tenga nuestra variable independiente x va a ser igual o directamente proporcional a un valor, a una proyección en el eje y de nuestra variable dependiente, que es f de x. Es una recta inclinada a 45 grados porque es lineal y es directamente proporcional, cuya intersección está en el origen de este plano cartesiano, ya que no tenemos algún otro término independiente que haga que esta recta tenga alguna clase de desplazamiento. Si nosotros nos vamos aquí a la pestaña que está del lado izquierdo, vemos la función aquí expresada matemáticamente en su estructura. Si damos clic derecho, tenemos varias opciones en las cuales propiedades nos permite una serie de modificaciones a nuestro gusto, como por ejemplo el color. Podemos cambiarle el color a lo mejor a un verde, el grosor del trazo hacerlo más delgado o hacerlo un poco más grueso para distinguir. Vamos a dejar en 2. La opacidad, si tenemos varias gráficas y queremos ver sus intersecciones, podemos jugar con esta opción y pues jugar con los valores para ver qué tan claro, qué tan opaco queremos que se aprecie la gráfica. Podemos hacer que sea una línea discontinua, punteada, o una línea continua. En la parte de álgebra, bueno, viene este incremento que en este caso es de 0.1. ¿Qué quiere decir esto? Es el incremento con el cual se están evaluando, porque recordemos que para nosotros poder graficar tenemos que hacer una tabulación de los valores de la variable independiente y los valores que nos da como espejo, como proyección a la variable dependiente, y así vamos a tener valores coordenados en los cuales vamos a poder localizar por medio de puntos en nuestro eje cartesiano. Entonces, este incremento es el espacio que hay entre cada uno de los puntos que estamos evaluando de la variable independiente, por decir 1, 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Aquí a lo mejor no se aprecia tanto, pero si ya tenemos gráficas de segundo grado donde ya existen curvas, bueno, este incremento entre menos pequeño sea, nos va a arrojar gráficas menos definidas o exactas. Entonces, este incremento determina como que el grado de precisión o de los puntos que vamos a evaluar y que posteriormente GeoGebra se va a dedicar aquí a graficar. Acá hay opciones avanzadas que nos permite también jugar con las capas.
y otras opciones que nos permiten ya tener una programación como tal. Le vamos a dar OK y cerramos. Básicamente esto sería la gráfica. Si nos vamos al mouse podemos alejarla o acercarla y así definir cuánto del eje cartesiano queremos ver. Y esto sería. ¿Qué pasa si nosotros en nuestra función agregamos un +4? Como estamos muy lejos, vamos a acercarnos para poder apreciar que se vea cada 2 o cada 1. Y vemos aquí cómo la ecuación, la función y nuestra parte del segundo miembro nos describe dónde va nuestra recta a intersectar el eje de los ejes coordenados. Y de esta forma podemos jugar, y por ello es una herramienta valiosa como docentes, para dar a conocer el comportamiento de estas gráficas y cómo es que su estructura matemática va a influir en cómo nosotros graficamos y cómo se refleja visualmente esta expresión matemática. Bueno, vamos a agregar ahora una función de segundo grado. De igual forma nos vamos a la parte inferior en entrada. Colocamos un f de x que va a ser igual a x, pero en este caso vamos a elevarlo al cuadrado. Le damos enter y nos muestra, vamos a cambiarle el color, nos muestra cómo se vería graficada esta ecuación de segundo grado o cuadrática gráficamente. Es una ecuación muy sencilla en la cual nada más tenemos el valor de la variable independiente con su valor elevado al cuadrado, con su expresión, su término cuadrático y ningún otro, ni el lineal ni el independiente. Por lo que es una parábola bastante sencilla. De igual le mencionaba que tenemos estos deslizadores. Para poder jugar con ellos, podemos poner una expresión un poco más, entre comillas, complicada para que podamos nosotros observar qué es lo que está pasando con esta parábola si nosotros ya agregamos un término lineal y un término independiente. Bueno, vamos a poner que f de x sea igual a x cuadrada más bx más un valor de c. Inclusive podemos poner la expresión cuadrática tal cual, la estructura a x cuadrada más bx más c, y le vamos a dar enter. Entonces nos dice que nosotros necesitamos crear deslizadores para estas variables, porque a pesar de que nosotros en una estructura común matemática vamos a tener números conocidos, pues sabemos que usamos el valor de ABC para indicar que es un valor conocido, pero que en este caso lo estamos poniendo como variable, que nosotros podemos modificar. Vamos a crear estos deslizadores, los cuales van a hacer que fluctúe este valor, que es el valor del término cuadrático de la expresión, y vemos cómo al nosotros aumentarlo, hace que la parábola sea más aguda, y conforme nos vamos abriendo alejando, sin que sea negativo, vemos cómo se va ensanchando esta parábola, se va abriendo, hasta llegar al términos negativos en los que ya vemos su comportamiento que pasa a abrir hacia abajo esta parábola. Y esto nos permite a nosotros ya ver ciertas características específicas de las parábolas y jugar con ellas. De igual forma, si vemos el término lineal, el coeficiente del término lineal, hace que nuestra parábola se mueva de un lado hacia otro. Estamos incrementando este valor. Si lo aumentamos, se mueve hacia la izquierda. Si lo disminuimos y nos vamos al lado negativo, se mueve hacia la derecha.
Y por último tenemos este valor independiente, que es el valor de C, el cual nos permite un desplazamiento vertical únicamente. Y de esta forma podemos hacer que los estudiantes o nosotros mismos vislumbremos cómo es que a nosotros alterar o modificar esta estructura matemática de la expresión de una cuadrática con sus diferentes coeficientes de cada uno de sus términos, va a modificar su gráfica y qué influye y cuál cada uno de estos términos, qué impacto tiene o qué papel juega en la forma visual de esta expresión matemática. Nosotros podemos ya jugar con esto. Ok. Podemos de igual forma ver cualquier tipo de funciones. Vamos a crear un nuevo archivo, no guardamos. Y en este caso vamos ahora a variar el exponente en el cual nosotros vamos a elevar nuestra función. Vamos a poner un f de x que sea igual a x y vamos a elevar esta variable independiente a un valor que también va a variar, cuya variable que vamos a usar va a ser b. Entonces vamos a tener que f de x va a ser igual a x elevado a la b. Le damos enter y de nuevo nos pide que creemos un deslizador. Quiere decir que vamos a sustituir, un deslizador es la sustitución o evaluación cuando en este caso b va a ser igual a determinados números. Ok, aquí tenemos b igual a 1, quiere decir que x está elevado a la 1, por lo tanto va a ser una ecuación lineal. Vamos a nosotros a editar estas propiedades y vamos a ir desde 0 hasta la cuarta potencia y el incremento va a ser de 1, lo cual nos va a permitir ver estas distintas formas en las cuales se refleja gráficamente el comportamiento de esta expresión, de esta función. Bueno, vamos a propiedades, vamos a cambiar un poco el colorcito, vamos a hacer un poquito más grueso la línea y con eso tenemos. Bueno, vamos a comenzar nuevamente. ¿Qué pasa con este deslizador? Si b vale 0, cualquier expresión elevada a la 0 nos va a dar 1. ¿Qué quiere decir? Que f de x es igual a 1, o sea, un valor constante, en este caso 1, y por eso es que vemos esta recta que intersecta el eje de las y, el eje vertical, en 1. Si nosotros aumentamos este deslizador a 1, vamos a tener una posición lineal, en la cual, como ya mencionamos, se intersecta este eje cartesiano en el origen y es una función en la cual se ve una relación directamente proporcional entre las variables independientes y dependientes. Vamos ahora, si elevamos b, si b lo evaluamos con el valor de 2, tenemos una expresión, una función que es cuadrática, la cual nos arroja una parábola, que aquí tenemos graficada, sin desplazamiento alguno, cuya intersección con el eje es también en el origen. Si nosotros igualamos b a 3 y lo evaluamos en la función, es decir, que nos va a quedar una cuadrática cuya expresión es f de x igual a x elevado al cubo, y podemos ver aquí cómo vienen los valores positivos, pero al ser un exponente impar nos permite tener como proyección de la variable dependiente valores negativos. A diferencia de la parábola, de la expresión cuadrática, que como tenemos un exponente cuadrado, todos van a hacerse positivos. Por último, tenemos esta gráfica de una expresión elevado a la cuarta. Y como podemos ver, tenemos a la mano una herramienta valiosa en la cual tiene infinidad de
opciones con las cuales jugar, programar y apoyarnos con futuros docentes para poder dar este tema que es graficación de funciones en esta herramienta tan valiosa que es GeoGebra. Espero les haya sido de utilidad. Me despido. Hi.